Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Alfaro García. Estamos cursando la maestría de Derecho Procesal Penal. Dentro de la materia, destrezas, técnicas, habilidades de litigio y debate oral. Y en esta ocasión estamos hablando en la materia de teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Cómo se da la teoría del caso? ¿A partir de cuándo se da la teoría? ¿Qué características tiene la teoría del caso? ¿Cuál es la utilidad y para qué sirve a las partes procesales dentro del sistema procesal de corte acusatorio? Sobre esto hablaremos en esta pequeña cápsula y saber cómo es que esta teoría del caso es sobre la base o la columna en que descansa el sistema penal acusatorio. Por eso entremos de lleno definiendo que la teoría del caso, según los tratadistas y según algunos autores juristas, han denominado que la teoría del caso no es más que la trama o la estrategia de defensa que las partes tienen para hacer la proposición de sus actos de investigación. En otras palabras, la teoría del caso siempre va a descansar sobre tres elementos básicos, como es dentro de lo fáctico, dentro de lo jurídico y dentro de lo probatorio. ¿Por qué lo fáctico? Porque tiene que haber hechos, una historia contada, cómo sucedieron realmente los hechos y que estos hechos estén dentro de lo jurídico. ¿Por qué? Porque estos hechos tienen que estar plasmados en una norma jurídica, en una norma de carácter penal, de tal forma que estos hechos sean constitutivos de delito, para que encuadre y encaje esa conducta antijurídica en una norma penal y que esto tiene que ser probado. Por eso es lo probatorio, porque tiene que haber elementos o tiene que haber datos de prueba o pruebas suficientes que acrediten el por qué estos hechos que está en la norma penal tienen que estar también acreditados con datos de pruebas o con medios de pruebas. Toda vez que si no está acreditado, si no existen pruebas, pues lo fáctico y lo jurídico pues no podrá tener éxito en una investigación, en un juicio. Es por eso que siempre estas proposiciones o estos elementos deben existir en toda teoría del caso, como es lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Muy bien. ¿A partir de cuándo se da la teoría del caso? Pues si estamos dentro del papel del fiscal del Ministerio Público, a partir de que éste tenga conocimiento del delito o de los hechos, ya sea expuesto por la víctima o por algún testigo o por algún documento, o a partir de que la policía tiene también conocimiento de algún hecho delictivo. Si estamos hablando de un abogado defensor, a partir de que se entrevista con el imputado, quien le cuenta la verdad de los hechos o le cuenta su historia, y a partir de ese momento traza su teoría del caso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la teoría del caso? Pues la teoría del caso sirve, o cuál es la utilidad de una teoría del caso, pues nos sirve primeramente para organizar las pruebas, determinar cuál es la historia real que sucedió en los hechos contados, tanto por la víctima o tanto por el imputado. Ambas historias tienen que ser probadas y entonces nos ayuda a que se acredite y se organicen esas pruebas. Empecemos, por ejemplo, nos ayuda a fundamentar, organizar nuestros alegatos de apertura en un juicio oral o en una audiencia. Nos ayuda a planear unos buenos alegatos de apertura. También nos ayuda a poder organizar nuestras pruebas, sean documentales, sean testimoniales, sean periciales. Nos ayuda también a hacer exámenes o contraexámenes, tanto a peritos como a testigos en una audiencia. Y nos ayuda también a ir concluyendo con unos buenos alegatos de clausura y también a hacer buenas objeciones, todas encaminadas a la estrategia de defensa o como estrategias de la parte acusadora. Para eso nos sirve la teoría del caso,
para que tengamos una definición, un camino trazado sobre el cual vamos a trabajar. Si estamos de parte del lado de la defensa, como abogados particulares, defensores, entonces trazaremos nuestra línea, lo cual será crucial para que al momento de llevarlo a juicio podamos seguir esa línea trazada y entonces ya podamos determinar con qué pruebas vamos a acreditar la teoría del caso, con testimoniales, con periciales, con documentales, con interrogatorios, contrainterrogatorios y con los alegatos de apertura y clausura respectivamente. Muy bien. ¿Cuáles son algunas características de que debe tener la teoría del caso? Toda teoría del caso debe tener ciertas características. Por ejemplo, debe ser única. Podemos tener más de 2 o 3 teorías. Tenemos que ver cuál de todas es la que más encaja, cuál puede ser más factible y probada con los datos de prueba que tengamos al alcance. Por eso dice que una de las características tiene que ser única, la teoría del caso. Tiene que ser jurídica porque tiene que estar en una norma. Si no está en la norma, pues no es delito. También otra característica es que tiene que ser flexible, que con la investigación que se vaya dando dentro de los términos procesales, dentro del descubrimiento probatorio, dentro de la investigación complementaria, en fin, el camino que nos vaya dando la investigación, también podemos flexibilizar nuestra teoría del caso, quizá no 360 grados, sino un 90 grados, 180 grados, dependiendo de lo que más favorezca a la defensa o a la acusación, dependiendo del caso, y a nuestra teoría. Por eso dice que debe ser flexible. También debe ser lógica, porque lo que es contado y lo que es parte de los hechos deben ser lógicos, no debe ser increíble, sino que debe estar basado en un razonamiento lógico, jurídico, en las máximas de la experiencia, para que esto pueda tener concordancia con lo que pretendemos acreditar ante el juzgador. Y por eso es importante que estas características reúnan, que son algunas de las características que pueden reunir nuestra teoría del caso y así poder exponerlo y convencerlo ante el juzgador. Tenemos que exponerle al juzgador y tratar de persuadir al juzgador con nuestros argumentos, pero que estos argumentos sean persuasivos, basados en la lógica y en el razonamiento lógico jurídico, que no sea algo increíble, que no sea algo fuera de la realidad, sino que realmente sean hechos que puedan haber existido y que estos realmente puedan ser probados dentro de las audiencias respectivamente. Muy bien, pues hemos hablado de un pequeño bosquejo sobre qué es la teoría del caso, para qué nos sirve, las características que es la teoría del caso, y como dijimos, para ir concluyendo, es toda aquella trama, estrategia de defensa, es una historia que se tiene que contar en el momento de la audiencia al juzgador y con esto persuadir, es la estrategia que tenemos que trazarnos y con esa defensa, con esa estrategia, llevarlo ante el juzgador, persuadir al juzgador, convencer al juzgador de que esa historia pasó así, que así sucedió. Tenemos que comprobarlo, tenemos que acreditar, como lo dijimos anteriormente. Hay un principio dentro de la información eficaz y eficiente. Hay un principio que no hay mensaje malo, sino hay mensajero malo. Porque el mensaje puede ser muy bueno, pero si el mensajero es malo, el mensaje no llega. Es importante entonces cómo expongamos nuestra teoría del caso en el momento de la audiencia ante el juzgador. Una vez que ya expusimos, argumentamos nuestra teoría del caso, ahora sí tratar de persuadir al juzgador y decirle y convencerle y ahora sí demostrarlo con la norma jurídica, con la ley en la mano y con los datos de pruebas, con el desahogo de medios de prueba, ahora sí de convencer al juzgador de que nuestra historia o de que la historia contada tanto por el imputado
o tanto contado por la víctima, según sea el caso, así pasó, así sucedió. Y es por eso que la teoría del caso, hoy en día, de la reforma de 2008, la reforma constitucional, en el cual se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales y el nuevo sistema de justicia penal de corte oral, es por eso que la teoría del caso es una columna importantísima, porque es sobre la cual descansa este nuevo sistema penal de corte acusatorio. Y debemos echar mano tanto las partes procesales desde el papel que juguemos, fiscalía o abogados defensores. Muy bien, hemos llegado al final de esta cápsula. Esperemos que hayamos comprendido y no sin antes despedirnos de que algunas referencias sobre esto lo tomamos del autor Hidalgo Murillo, de su libro Teoría del Caso de 2019, de la página de la 1 a la 61. Muy bien, me despido de ustedes, nos vemos hasta la próxima.